Bueno, ingeniero, a continuación le voy a dar sobre la transformada de Fourier. En este caso, para la transformada de Fourier utilizamos la aplicación que es de R&R Studios. Es, no, como guía utilizaremos el tema de ajuste de curvas en el libro de Chapra. Aquí nos aparece una función sinusoidal. Podemos utilizar la fórmula que sería ft es igual a sub 0 más c1 más la función sinusoidal más wf más la fase. Aquí actúa la ft, la a sub 0 es el valor medio, la c1 es la amplitud, más la función sinusoidal que sería seno o coseno, y la frecuencia angular. Podemos utilizar solo la frecuencia o la frecuencia angular. Aquí también aparece el tiempo, la frecuencia, la fase y la función sinusoidal, como acabamos de decir. El periodo es la inversa de la frecuencia y instalada la aplicación nos abre una ventanilla que es el screen. El screen es las instrucciones y aquí podemos instalar un paquete del TCA. El TCA quiere decir el análisis de series de tiempo. Aquí podemos utilizar un ejemplo que nos dio como podemos utilizar una función sinusoidal como el seno, con una muestra de 100 y una frecuencia de 0,2. En la segunda ventanilla nos aparece la consola, que son los resultados. Ahí nos avisa cuando está bien o cuando está mal. Cuando está bien nos aparece OK y cuando está mal nos aparece error con rojo. También aparecen los valores. En la siguiente ventanilla nos aparece los datos. Aquí ya nos salen los datos y los datos ya procesados. Son las observaciones de las variables de trabajo. Y en la última ventanilla nos aparece el paquete, las gráficas. En este caso, el del TCA, del análisis de series de tiempo, nos aparece una gráfica con los sinusoides. Podemos utilizar también ya un periodograma, que aquí lo utilizamos en el eje. El periodograma nos quiere decir que es un diagrama del periodo en el que, por ejemplo, utilizamos, el ejemplo que nos dio es una onda del seno con una muestra de 100 y con una frecuencia de 0,2. En el eje X le ponemos la frecuencia y en el eje Y la amplitud o el tiempo. Y aquí en la gráfica ya nos sale todo lo que escribimos en las ventanillas. Por ejemplo, aquí nos da ya lo que utilizamos ese ejemplo y nos da aquí ya solo hecho la gráfica. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo video, en la cual nos explica que podemos realizar varios screens de diferente forma, cambiando algunas variables en los screens que ya utilizamos. Y también nos dijo que utilizamos un comando para remover los screens. Analizamos los ejemplos, el dominio del tiempo, la frecuencia. Para seguir cambiando los screens hay que realizar limpiar la consola con una escoba que se encuentra en el programa del RStudio. Ahí también nos decía, cuando realizábamos la gráfica, nos daba las líneas punteadas. Decía que para que salgan esas líneas punteadas tenemos que poner dolet. Y también decía cuando nos salían las gráficas, dos gráficas, para que se haga una sola, hacía la suma de las dos gráficas con la amplitud
Y también nos decía que para realizar los ejercicios debemos siempre cambiar los screens y ahí podemos ver qué tipo de sinusoide obtenemos al realizar los cálculos en el RStudio. Creamos de una manera, ya que son varios screens de diferentes frecuencias o amplitudes o de las lluvias. Cuando nosotros vemos, podemos también realizar varios ejercicios utilizando el libro de Chapra, ya que en el libro de Chapra nos da varias fórmulas que debemos aplicarla para utilizar en el RStudio. Y también nos decía que en la consola nos debe reflejar los números que deseamos obtener, y también podemos realizar varias simulaciones en el RStudio. También podemos utilizar números en el primer screen, después seguir cambiando, o sea, depende del screen para obtener los resultados que necesitamos. Y también nos decía que para tener más conocimiento de estos ejercicios debemos saber utilizar el RStudio y saber aplicar los ejercicios de Chapra. Gracias. Vamos a ver la creación de señales compuestas por múltiples sinusoides, analizando las características y el cómo se combina para hacer un solo sinusoide. Aquí vamos a ver lo que es el tiempo, las propiedades de frecuencia y la amplitud. También las funciones del seno y del coseno. En el screen se corrigen algunos datos, pero son muy pocos para que nos dé una mejor señal. También se explora unos nuevos paquetes para analizar las señales compuestas por múltiples sinusoides y el cómo graficar estos de una manera efectiva. La gráfica de las señales utilizando el screen de Fourier, haciendo un énfasis en la organización clara y la claridad de los códigos. O sea, porque si nosotros damos en el screen un código que no esté específicamente hecho para lo que necesitamos, o sea, nos va a salir todo mal. Y al darle una especificación de lo que nosotros queremos, o sea, nos va a salir de una mejor manera, especificando todo lo que necesitamos en esa señal y en ese sinusoide también. En este también podemos también discutir lo que son las señales o los ruidos en el RStudio. De manera gradual, cómo se pueden mejorar también las gráficas. También podemos ver lo que es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, lo que es el FFT, y su aplicación en el análisis de las señales, específicamente en la conversión de los datos del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. Y en este se introduce lo que es el periodograma, que es un gráfico que resulta de la transformación de la señal desde el dominio de tiempo al dominio de frecuencia. Bueno, en este también se discute en lo que es la normalización de las frecuencias en la transformación de los datos del tiempo y del dominio de la frecuencia, así como la preparación para graficar los resultados de este. Bueno, aquí
vamos a ver lo que son las sumas de varias señales, que sería el cos